Hoy hubo una noticia lamentable, ya estaba enfermo, no era de extrañarse una información dramática como la de hoy. Y Juan Ramón La Bruja Verón falleció, lo recuerdan ustedes, tenemos estas imágenes. Fue técnico de la selección guatemalteca de fútbol, fue técnico del Club Comunicaciones, dirigió también al conjunto de Azucareros. Con la selección nacional lo hizo bastante bien, ya revisaremos cómo le fue en aquella Copa Oro del lejano 1996. Pero bueno, vamos, me dicen primero con los datos y empezamos con esto como técnico de Juan Ramón La Bruja Verón, padre de Sebastián Verón, aquel que jugó en el Manchester United, en la Lazio y demás. Empezamos con los datos como técnico, dirigió a Junior de Barranquilla, también a Azucareros, al Club Comunicaciones, con el cual ganó, Walter, si te recordás, sí, claro, 2 campeonatos con el Club Comunicaciones. Dirigió a la selección de Guatemala y la recordarán ustedes con aquella muy buena participación en 1996 cuando logró el 4º lugar de la Copa Oro. Y además dirigió a Estudiantes de La Plata. Ídolo ahí. Ídolo ahí. Esa es la palabra. Sí, ídolo en Estudiantes de La Plata. Vamos ahora con algunos datos como jugador de Juan Ramón La Bruja Verón. Y son los siguientes. Como jugador, militó en Estudiantes de La Plata, donde ya bien decía Kevin, fue ícono, fue alguien que aún lo recuerdan con mucho aprecio. Jugó en el Panathinaikos de Grecia, en Junior de Barranquilla, en Colombia, en Deportivo Cúcuta y en Argentino de Quilmes, ya en su última etapa como tal de Juan Ramón La Bruja Verón. Además, vamos a ver algunos de los títulos que ganó y aquí le voy a colocar los más importantes, los verán ustedes a continuación. Básicamente les digo que este señor fue extraordinario en la Copa Libertadores. Lo hizo de maravilla en la Copa Libertadores. Y aquí están sus títulos. A ver, 3 Copas Libertadores, Walter. Claro, un palmarés importante. 3 Copas Libertadores, 68, 69 y 70. Una Copa Intercontinental, impresionante. Y una, además de esa Copa Intercontinental que a mí me trae recuerdos, yo diría que ahí, en esa Copa Intercontinental que ganaron en el 68, va implícita la respuesta a la pregunta de hoy. Y además de la Copa Interamericana. Ahí está. Esas 3 que ven primero son las 3 Libertadores que ganó. La que dice FIFA es la Copa Intercontinental y la otra que está más cercano a él es la Copa Interamericana. Ahí está. Entonces, algunos de los títulos, porque también ganó en el fútbol de Argentina. Algunos de esos importantes triunfos que tuvo, se destaca aquel contra el Manchester United. Pero a ver, si me dice ya producción, si tenemos ya esas imágenes de Juan Ramón La Bruja Verón. Vale la pena recordar, Walter, que en Azucareros, te recordás, cuando llega ahí, después pasa a Comunicaciones, dirigió a jugadores importantes, a la Chulita Gómez, por citar un ejemplo. Claro. Dirigió a la Chulita, que después pasó a ser parte del Club Crema. ¿Qué te recordás de Juan Ramón La Bruja Verón, Walter? Bueno, yo creo que si algo recordamos de La Bruja Verón es justamente la forma de dirigir, como en su momento, y lo recuerdo muy bien porque lo vi, sobre todo con Comunicaciones en esa etapa que tuvo con el conjunto Albo, la forma en la que él dirigía, cómo manejaba el vestuario, cómo conversaba Pedro, porque era un técnico que conversaba muchísimo con sus futbolistas. Yo siempre recuerdo a la Bruja Verón tomando por los hombros a algún jugador, llevándolo hacia el medio campo, platicando con él. Realmente era un técnico muy dado a eso, a la comunicación con sus futbolistas, y creo que por eso hasta el día de hoy se le recuerda como uno de los técnicos emblemáticos que tuvo el equipo de Comunicaciones, y su buen paso en los Cremas luego le permitió llegar a la selección mayor de Guatemala, donde también tuvo un paso importante el técnico argentino. Vamos a ver estas imágenes que a mí en lo particular me traen muchos recuerdos. Obviamente vi este partido, diría yo, por aquel lejano 1986. Ya aquí diría que lo vi ya también en todo esto que hoy se tiene en redes sociales y demás. ¿Por qué digo en el 86? Porque un amigo lo tenía en VHS y lo pudimos ver, pero esto se jugó en 1968. Y aquí mostramos estas imágenes. Es justamente el equipo de Juan Ramón Verón
con Estudiantes de La Plata, ahí donde él destacó. Y esta es la Copa Intercontinental. Qué imágenes. Qué imágenes, sí. Solo date cuenta que el rival era el poderoso Manchester United de George Best. Este es el juego de vuelta en Old Trafford. Este es el gol de Estudiantes. ¿Quién lo anota? Juan Ramón La Bruja Verón. Porque en la ida que se había jugado en la Bombonera, el United juega ahí en la Bombonera ante Estudiantes, quedó 1-0 y ganó Estudiantes. Luego el partido de vuelta se realiza en Old Trafford y ahí precisamente anota Juan Ramón Verón y luego empataría el United, pero no alcanzaría, el global fue de 2-1 y el equipo de La Bruja se llevaría la Copa Intercontinental. Ahí el momento en que celebran, eso es algo que jamás olvidarán los familiares de Juan Ramón La Bruja Verón. ¿Qué recuerdos? ¿Qué equipo al cual enfrentó el United, nada más y nada menos que de George Best, que sería expulsado, repito, faltando 1 minuto para llegar a los 90 cumplidos, de esas cosas que, bueno, le pasaban a George Best. Pero ¿qué tal estas imágenes? Es la selección guatemalteca de fútbol de 1996, justo en la Copa Oro de ese año. ¿Quién era el técnico de la selección nacional? Juan Ramón La Bruja Verón. Ahí vemos ese compromiso. Este es el segundo juego contra México, Walter y Kevin. Sí. Jugaron 2 veces en la fase de grupos. En la fase de grupos, Guatemala quedó con México y con San Vicente y las Granadinas. Se perdió contra México en el primer compromiso, se le gana a San Vicente 3-0 y automáticamente, siendo segundo, pudo avanzar a las semifinales. Y otra vez de esas cosas curiosas, te enfrentas a México y México supera a la selección nacional 1-0, pasa a la final de la Copa Oro México, mientras que Guatemala disputaba el partido por el tercer lugar que perdería ante los Estados Unidos. Verón era el técnico de esa selección nacional que tenía grandes nombres, pero fue un cuarto lugar digno. Entiendo que no habían tantas selecciones. Ahí está justamente Juan Ramón La Bruja Verón, partido que transmitimos acá por Canal 3. Y ahí vemos a ese equipo. Mirá, ahí está Miranda, el Chino Valencia. Castañeda, ahí está Valencia, ahí está Girón. Walter, es el logro más importante a nivel de Copa Oro que ha tenido Guatemala con esa selección que dirigió La Bruja Verón en el lejano 1996. Sí, por eso lo decíamos, si hay un técnico que ocupa un lugar importante dentro del fútbol guatemalteco es justamente La Bruja Verón, que hoy lamentablemente se da a conocer esa noticia de su sensible fallecimiento. Una generación de futbolistas importantes y lo veíamos desde la portería ahí con el Gato Estrada, que era el guardameta, veíamos a Martín Machón, veíamos a Julio Girón, bueno, varios de esos futbolistas que en su momento marcaron también una época y ese logro tan importante, haber sido cuarto lugar de esa Copa Oro ante selecciones fuertes como México y Estados Unidos que veíamos en ese resumen, en esas imágenes del archivo de Área Grande de cómo se plantaba la selección guatemalteca de la mano de La Bruja. Vamos a revisar el 11 base de Juan Ramón La Bruja Verón en esa Copa Oro del ya lejano 1996. Estrada era el guardameta, que tuvo un muy buen partido ante México, si bien recuerdo, en la fase de grupos y uno no tan bueno ya en la semifinal ante el conjunto mexicano. Incluso colocamos el logo de aquellos tiempos de la selección, porque ese logo se mantuvo desde 1990-91. Bueno, solo date cuenta quiénes estaban como centrales. Eric Miranda y Nayo Acevedo. Sí, Eduardo Acevedo. Ahí no pasaba ni el viento. No, y luego mira la contención. Bueno, vamos con los laterales. Estaba Ruano y Valencia, que Valencia lo utilizó de lateral y después evolucionó a otras posiciones. Marlon Iván León aparecía como volante. Yo no le llamaría en ese momento interiores, si no eran volantes igual. Julio Girón. Sí, claro. Y Jorge Alexander Rodas Hurtarte. Adelante se compartía ese puesto entre Martín Alejandro Machón y Juan Manuel Memín Mira Funes. quiénes compartían ese puesto, dos de los más talentosos que hemos tenido en el medio campo en el fútbol guatemalteco. Que Memín fue el que hizo el primer gol contra San Vicente en la goleada de 0-3 en la fase de grupos. Y estaba Julio Rodas, el hermano de Jorge. Los hermanos Rodas. Y adelante
Edwin Vespal. Diría que este es el equipo base. ¿Qué recuerdos te trae, Kevin? La verdad es que son jugadores que, lo menciono, mi papá los admiraba mucho. Edwin Vespal, el larguirucho, lo recuerdo mucho. Al Chino Ruano en la contención, también en el medio campo, a Memín Funes. Recuerdo que muchos de mis amigos se querían dejar el pelo como Memín Funes. ¿Allá se lo pintaban? Sí, no, pero lo tenía un poquito largo. Sí, en esa Copa Oro no, pero antes sí. Tenés razón. Antes sí, un poquito canche y pues bastante jugadores que eran referentes o admirábamos de pequeños. Sí, pues qué selección. Y esa la hizo muy bien en lo que se refiere a su presentación, Walter, en aquella Copa Oro de 1996. Un homenaje a Juan Ramón La Bruja Verón, que también hizo campeón al Club Comunicaciones en 2 oportunidades, aun cuando todavía en el balompié guatemalteco existían los torneos largos. Descanse en paz, una de las figuras más importantes que ha venido al país.